monté 13 empresas, tuve más de 30 socios, facturaba casi 4 millones de euros, 3,7 millones de euros al año. No solo que perdí todo lo que había generado, sino que me endeudé en ese millón de euros que tú decías. ¿Cómo lo hiciste para salir de esa situación? Porque imagino que sería muy duro a nivel psicológico. En muchas ocasiones que iba por la autovía con el coche, yo iba conduciendo y si iba solo, mi pensamiento era, si llega esta curva y no tuerzo, se acaba toda esta mierda. Ahora es el momento de, 1, haces lo que has pensado en tantas ocasiones, de quitarte la vida y ya está. O 2, vas a por esa deuda y que en mí está si la resuelvo o no la resuelvo. Puedo seguir lloriqueando, quejándome, escondiéndome o ir a por ella. Entendí que tenía que formarme, que tenía que invertir en mí mismo, que tenía que convertirme en esa mejor versión personal que pudiera llegar a ser. Y aprendí una técnica que me permite leer pues esos libros en menos de una hora. Había días que me leía 3-5 libros, pero yo decidí levantarme a las 4 de la mañana y recuerdo a mi expareja que me decía, estás loco, ¿qué sentido tiene levantarte a las 4 de la mañana? No tiene que tener sentido para nadie. Yo necesitaba sentir que yo estaba pagando el precio. Yo necesitaba sentir que cuando llegaba la hora de acostarme estaba en paz conmigo mismo. Entonces esto no tiene que ver con nadie. Nadie tiene por qué decirte haz esto o lo otro, levántate, haz lo que te salga de las pelotas. Pero que cuando te vayas a acostar estés en paz contigo mismo. A la gente le importas una mierda. ¿Qué es el éxito para Jesús Honrubia? ¿Realmente Jesús Honrubia es feliz a día de hoy? ¿Qué es ser feliz? Muy buenos días, impecables. Hoy tenemos un invitado que yo admiro bastante, que ha ido de ver más de 1 millón de euros a no solamente recuperar esa deuda, sino también ser una de esas personas que suma, que aporta valor y que quieres tener a tu lado porque multiplica. Entonces, bueno, se llama Jesús Honrubia, se dedica a la lectura, cambia vidas con la lectura. Yo me informo con él y es un auténtico crack. Así que nada, Jesús, bienvenido. Un placer, Javi. Un placer tenerte aquí. Gracias. Bueno, primero de todos, para todos aquellos que no te conozcan, ¿quién es Jesús Honrubia? Y cuéntanos un poco más. Bueno, siempre que me hacéis esta pregunta es ¿quién es Jesús Honrubia? Yo siempre digo, no sé quién narices es Jesús Honrubia. Voy sabiendo quién no es y en esa me encuentro, ¿no? Creo que el parte del proceso de la vida es descubrir qué hemos venido a hacer aquí, quiénes somos, y yo todavía no lo sé. Ahora entiendo cuál es el fondo de la pregunta. Pues Jesús Honrubia viene de Albacete, siempre jugó al fútbol, creía que iba a ser como Cristiano, como Messi, que iba a vivir de ello. Y con 19 años le dijeron que no valía ni pataco de escopeta, así que se buscara algo mejor que hacer. Búscate la vida, chaval. Sí, que... Con 19 años y no había estudiado, no había tocado un libro en mi vida. Y el primer trabajo que encontré tuvo que ver con ventas directas a comisión, ya que yo me cambió por completo. Cambió por completo mi percepción de cómo ganarse la vida ahí fuera, cómo ganar el dinero, la importancia de las relaciones. Y ahí comenzó un poquito mi aventura, hace ya cerca de 25 años. Y bueno, pues recorriendo el camino estamos, una aventura. Bueno, yo conozco tu historia y sé que tuviste una parte muy empresarial, donde primero estuviste mucho en el mundo de la noche, empezaste a hacer un poco en el mundillo. En este podcast me encanta conocer tanto la parte de desarrollo personal para aportar un poco más de valor, como la parte empresarial para todos aquellos emprendedores que nos estén viendo. Entonces, ¿cómo fuiste de empezar a vender por internet a posicionarte muy bien? Porque yo sé que tú estabas ganando mucho dinero. Y cuéntanos qué ocurrió ahí, porque te endeudaste con bastante pasta, ¿no? Así fue. Mira, yo empecé en esa empresa de ventas directas, productos naturales, vale. Y eso es lo que me cambió la mentalidad. Ahí descubrí también el desarrollo personal, aunque leía un montón, un libro o 2 al año, como mucho, sí es que lo leía. Pero me cambió por completo, porque ahí vi a gente ganar dinero en un mes, lo que mis 2 padres juntos ganaban en un año. Y entonces dije, mira, a mí el rollo que me han contado hay otra fórmula. Y entonces dije, no sé cómo ni cuándo, no sé qué es lo que hay que hacer, no sé hacia dónde voy, pero sí tengo muy claro lo que no quiero. Y lo que no quería era ese trabajo fijo, con un sueldo, trabajar para un jefe. Entonces, desde los 19 hasta los 28 años, yo estuve buscando trabajos que fueran a comisión, jugaba al fútbol y ganaba un poquito de dinero. También empecé a trabajar en la noche como camarero. Y entonces pasé 9 años que parecía que nada estaba pasando. Porque todo el mundo, mis padres, mis amigos me decían, déjate los pájaros en la cabeza, sácate el acceso de la universidad, búscate un trabajo serio, bla, bla, bla. Yo la vez que menos trabajos tuve en aquellos 9 años eran 3 fuentes de ingreso, ya fuera a la vez, con el fútbol, con la noche y diferentes trabajos. Y después de 9 años, que yo estaba también trabajando de camarero en la noche, como te digo, me ofrecieron ser encargado de un local de copas de la ciudad.
Y aquello lo cambió todo. En aquel momento me lo podía haber tomado como pasar de ganar 30, 40 euros la noche y ya sabes, la noche, pues mujeres, alcohol, drogas, haberme perdido ahí. Pues para mí fue como mi gran oportunidad. Aquello me lo tomé como si fuera mi propio negocio y fue tal el éxito que a los 6 meses de estar como encargado me hicieron socio del negocio. Desde ese punto es como que explotó todo. Y ahí fue cuando en 2 años siguientes monté 13 empresas, tuve más de 30 socios, facturaba casi 4 millones de euros, 3,7 millones de euros al año. Y pensaba que ya estaba todo, que ya me había pasado la pantalla, que mi vida estaba resuelta y que me creía el más listo de la clase, ¿no? Como aquel que dice. Pero siempre pongo este ejemplo y es un malabarista, es capaz de coger bolos, pelotas, según su destreza, su habilidad, lo que haya entrenado, lo que conozca del medio. Pues yo no es que no supiera lo que era un negocio, no venía de familia de dinero, mis padres no tenían ni idea de lo que era un negocio, ni había estudiado nada al respecto. Entonces pasó lo inevitable. Lo inevitable fue que no solo que perdí todo lo que había generado, sino que me endeudé en ese 1.000.000 de euros que tú decías. Y imagínate, en una ciudad chiquitita donde todo el mundo te conoce, pasé de sentirme un poco más como el rey Midas a un desterrado, no querer salir a la calle, y lo pasé francamente mal. Joder, ¿cómo haces para salir de esa situación? Porque yo ahora me endeudo en 1.000.000 de euros, digo, nunca he generado 1.000.000 de euros aún, que lo generaré. Aquí no hay altura, ¿eh? Igual te quedas un poco para allá, pero... Pero ¿cómo lo has hecho? ¿Cómo lo hiciste para salir de esa situación? Porque imagino que sería muy duro a nivel psicológico. Sí. Mira, yo siempre digo que no siento que estuve en depresión porque no fui al médico, pero debe ser lo más cercano. Porque yo no quería salir a la calle, no quería ver a la gente y tenía que salir porque tenía que seguir defendiendo los negocios para tratar de pagar lo que pudiera de aquella deuda. Y pasó 1 año y medio. Pasó 1 año y medio donde pasó eso, el tiempo. No pasó nada más, seguía debiendo el mismo dinero, cada vez estaba peor. De hecho, en muchas ocasiones que iba por la autovía con el coche, yo iba conduciendo y si iba solo, mi pensamiento era, si llega esta curva y no tuerzo, se acaba toda esta mierda. Y al año y medio, un amigo me envió un vídeo de YouTube. Y en ese vídeo de YouTube, yo reconecté con esa actitud que yo tenía de querer emprender, de querer hacer cosas. Y dije, joder, yo sigo siendo la misma persona. Yo no he cambiado nada. Y siempre pongo el ejemplo de tú, un billete de 100 euros tiene un valor, 100 euros. Si yo lo arrugo, ¿qué valor tiene? 100 euros. Si lo tiro al suelo y lo piso, ¿qué vale ese billete? 100 euros. Y si me meo en él, también. Bien, te puede gustar más, te puede gustar menos, puede oler regular, si sabes que me he meado, que no. Sí, pero el valor es el mismo. Y entonces yo llegué a esa reflexión. Yo sigo siendo la misma, lo único que me he encontrado con una situación súper adversa que no estoy sabiendo resolver y que en mí está si la resuelvo o no la resuelvo. Puedo seguir lloriqueando, quejándome, escondiéndome o ir a por ella. Y entonces en ese momento tuve una conversación conmigo y dije, ahora es el momento de, 1, haces lo que has pensado en tantas ocasiones, de quitarte la vida y ya está, y será tu decisión. O 2, vas a por esa deuda, no es moco de pavo porque pagar 1.000.000 de euros necesitas unos ingresos que nada tienen que ver con un sueldo y demás, pero si dices que vas hacia allá, pues vas con todo. ¿Va a haber gente que no entienda en momentos puntuales decisiones y cosas que hagas? Sí, pero en ti no está lo que piensen los demás. Lo importante, como siempre digo, es qué intención hay detrás de todo lo que tú haces. Y allá que fui, tomé esa decisión, entendí que tenía que formarme, que tenía que invertir en mí mismo, que tenía que convertirme en esa mejor versión personal que pudiera llegar a ser, tanto en lo personal como en lo profesional. Entonces, esto fue 2015 y ahí comenzó un nuevo camino, una nueva vida para mí, donde empecé a formarme, empecé a leer, ahí empecé a leer un libro a la semana. Yo no había tocado un libro en mi vida. Un libro a la semana, habías pasado de leer 2 libros al mes, bueno, al año. Al año. Y ten en cuenta que yo me acostaba a las 6, a las 7 de la mañana normalmente, porque venía del mundo de la noche, en condiciones no muy óptimas, y pasé a levantarme a las 6 de la mañana, dedicar cada día 1 hora, hora y media a la lectura, y aquello cambió por completo. Cambió por completo mi forma de comportarme, mi energía, mi foco, cómo salía a la calle cada día. Y así un poco comenzó esto en 2015. ¿En esa etapa tuviste algún mentor que realmente te guiara en el camino? ¿Crees que es importante tener una persona que te guíe, te acompañe para poder salir del hoyo? Sí, totalmente. De hecho, en 2015, a través de aquel vídeo, fue mi primer gran mentor
Y ahí es donde yo empiezo, me formo con él, él me inculca la lectura y me obliga a leer un libro a la semana, y ahí es donde yo me enamoro de la lectura. Y yo leo en 6 meses 25 libros y ya no suelto ese hábito desde 2015 a 2018, un libro a la semana, un libro a la semana, un libro a la semana. Pero en una de esas formaciones veo a un profesor que dice que se leía un libro al día. Y a mí aquello me pareció asombroso. Se me fundieron los plomos y digo, pero ¿cómo narices se va a leer un libro al día? Este tío no trabaja y aunque trabaje, o sea, y aunque no trabaje me parece asombroso, ¿no? Lees un libro al día. Súper dotado, ¿no? Sí, totalmente. Y entonces yo dije, no sé cómo ni cuándo, pero yo algún día voy a ser capaz de leerme un libro en un día. Esto lo decreté en 2015 y ahí se quedó. Y en 2018 conocí a mi maestra y aprendí una técnica que me permite leer pues, esos libros en menos de una hora. Y aquello lo cambió todo, porque en 2018 no solo empecé a leerme un libro al día, sino que me los leía en menos de una hora. Había días que me leía 3-5 libros y aquello disparó por completo mi transformación. O sea, yo noté una evolución total que antes no había sentido. Claro, al final, ¿cuánto crees que, o sea, realmente leer un libro al día, crees que te cambió lo suficiente como para poder salir de ese hoyo? ¿Crees que realmente la lectura diaria nos puede ayudar a salir de esa situación en la que estamos, mejorarnos tanto profesionalmente como personalmente? ¿Y cómo coño lees un libro al día? Porque ¿cuál es la técnica? Totalmente. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes un problema, una adversidad o quieres mejorar en cualquier área de tu vida, todos sabemos que ya alguien ha pasado por ese problema, por esa adversidad, o alguien contiene esa destreza que tú quieres aprender, y está en los libros. Entonces, ir a los libros es uno de los recursos más económicos. Además, porque puedes ver vídeos, puedes escuchar audios, pero la lectura tiene un componente que es que activa todo tu cerebro. Todas las partes de tu cerebro están trabajando mientras estás leyendo, cosa que no pasa con un vídeo o con un audio. ¿Vale? Esos serían recursos adicionales que están geniales para momentos puntuales. Pero la lectura nunca sería sustituida por nada porque te genera reflexión, pensamiento, llevarte atrás, adelante, con experiencias que has tenido y hace que todo sea mucho más rico y te enseña. ¿Y cómo lo hice? Pues con la técnica de esta maestra, pero el leer cada día marcó la diferencia porque lo que produjo en mí es una avalancha total de conocimiento y de llevarme a reflexiones y a ponerme en duda cosas que antes jamás había hecho. Y entonces empecé a cuestionarme todo lo que estaba en mi vida y cómo todas esas creencias que yo había tenido desde el primer momento, desde que era niño. Y entonces empecé a cuestionarme y empecé a decir, voy a empezar a vivir como realmente quiero, voy a no hacer lo que todo el mundo hace, dentro de que evidentemente vivimos en un país con unas reglas, con unas normas y hay que cumplir. Pero dentro de esas normas hay una amplia horquilla de margen donde podemos actuar. Y eso es lo que empecé a hacer. Entonces, ¿qué era lo que más quería? Recuperar el dinero para pagar la deuda. ¿Qué es lo último que llegó? El dinero para recuperar la deuda. ¿Por qué? Porque primero se tuvieron que alinear todas las áreas de mi vida, tanto mental, espiritual, física, de relaciones, de relación personal conmigo mismo, cómo me comportaba conmigo mismo, cómo hablaba en ese diálogo interno que todos tenemos, que es con quien más hablamos y que la gran parte del tiempo, como no estés entrenado, es una conversación de mierda. Claro. Brutal. ¿Cómo, hablando de conversaciones de mierda, todos hemos tenido conversaciones de mierda? ¿Qué consejo darías a esa persona que está en ese punto como el que tú te encontrabas para poder salir de esa situación y poner la mente a un lado y salir adelante, ¿no? Porque me has comentado que la lectura te ha ayudado mucho. ¿Crees que los hábitos te pueden ayudar bastante a salir de ese punto en el que te encuentras? ¿Cuáles son tus hábitos? Para mí es la clave. Para mí es la clave. Y siempre digo que somos animales de hábitos, conscientes e inconscientes. Un hábito que tú eliges es consciente hasta que lo tienes integrado y empieza a convertirse en inconsciente. Ya lo haces de una manera que no tienes ni que pensarlo, o sea, forma parte de ti. Pero esto es para bien y para mal. Tenemos hábitos saludables y buenos y hábitos no saludables y no buenos o que no nos acercan a la mejor versión que quisiéramos tener de nosotros mismos. Entonces hay que tomar conciencia de esto y hacerte una composición de cómo es tu vida y muchas veces no se trata tanto de incorporar, sino de quitar. ¿Qué cosas te están restando? ¿Qué cosas no te aportan? Y
sí te están haciendo tener unos niveles bajos de energía que te llevan a tener pensamientos nefastos, ese diálogo interno, y por lo tanto que no tomes acciones que te van a acercar a lo que deseas. Entonces, siempre los hábitos sería el camino. Ahora, ¿cómo implementar los hábitos? Ahí es donde la gente no encuentra la forma. ¿Y por qué? Porque se centran mucho en el resultado final. Y entonces se hace un mundo. Hay una brecha muy grande entre donde estás y lo que quieres alcanzar. Y como te obsesionas con lo que quieres alcanzar, no terminas de integrar el hábito. Entonces hay fórmulas para ir paso a paso y que te vayas convirtiendo en el camino en la clase de persona que es capaz de hacerlo ahí arriba sin resistencias, sin disciplina, sin fuerza de voluntad, sin esfuerzo. Al principio esos 3 factores son necesarios, pero para romper una inercia. Pero cuando toda tu vida tienes que estar tirando de eso, para mí se hace complicado, ¿no? No sería la fórmula perfecta. Y para integrar esos hábitos, para que la resistencia sea la menor posible, ¿tienes algún consejo que quieras dar que a ti te haya ayudado? Porque yo tengo, por ejemplo, muchísima resistencia con levantarme pronto. No soy del club 5 de la mañana, lo siento, Yados. Pero, ¿qué consejo nos darías y qué opinas de... ¿Crees que es realmente importante levantarte a las 5 de la mañana, a las 6 de la mañana para tener éxito? ¿O crees que depende de la persona? Bien, buena pregunta, y aquí hay mucha controversia y además últimamente he visto muchos vídeos de eso de levantarse a las 5 de la mañana porque así vas a ganar dinero, eso es una mierda, y en cierta manera es así. O sea, el hecho de que tú te levantes a las 5 de la mañana, a las 6, no va a hacer que ganes dinero. Yo me lo llevo más allá, para mí tiene un trasfondo mucho mayor que es el personal. Y es, yo cuando estaba arruinado, yo me empecé a levantarme a las 6 de la mañana a leerme ese libro semanal. Al año pasé a las 5 de la mañana y de las 5 de la mañana pasé a las 4 de la mañana. Resultados económicos no tenía, no ganaba dinero. Era como lo que quería y me estaba evolucionando en otras áreas, pero el dinero, que era lo que más quería, no lo tenía. Pero yo decidí levantarme a las 4 de la mañana y recuerdo a mi expareja que me decía, estás loco, ¿qué sentido tiene levantarte a las 4 de la mañana? No tiene que tener sentido para nadie, no estoy haciendo por nadie ahí externo o por... Yo necesitaba sentir que yo estaba pagando el precio. Yo necesitaba sentir que cuando llegaba la hora de acostarme, de dormir, estaba en paz conmigo mismo. Porque los resultados no estaban, pero por mí no quedaban. Entonces esto no tiene que ver con nadie. Nadie tiene por qué decirte haz esto o lo otro, levántate, haz lo que te salga las pelotas. Pero que cuando te vayas a acostar estés en paz contigo mismo. Eso es lo único que importa. A la gente le importa es una mierda. Lo único que cuenta es lo que pasa ahí dentro. Y tú a ti mismo no te puedes engañar. Y tú a ti mismo sabes lo que está pasando ahí dentro. Y si estás cumpliendo o no estás cumpliendo. Si estás pagando el precio o no estás pagando el precio. Y para mí eso era pagar el precio. Levantarme a las 4 de la mañana y dedicar de 4 a 8 de la mañana 4 horas a mi transformación personal, a mi evolución, a cosas que para mí tienen sentido. No tienen que tener para nadie más. Estuve 5 años así. No venían los resultados económicos. 2020 todo explota y empiezan a llegar. ¿Es consecuencia de eso o no? Yo no sé quién va a decir. ¿Yo estoy en paz conmigo mismo? ¿Yo sigo realizando mis hábitos a las 5 de la mañana, bajo ahí y me baño? Sí. ¿A quién le importa? A nadie. A mí. ¿Me siento en paz conmigo mismo? Sí. Entonces, ¿cómo hacerlo? Contestando a tu pregunta. Porque la gente me decía cuando a las 4 de la mañana, Jesús, ¿qué tengo que hacer para levantarme a las 4 de la mañana como tú? Y yo, ¿a qué hora te levantas? No, a las 8 menos cuarto. Digo, y no tiene sentido que te quieras levantar a las 4 de la mañana. ¿Por qué quieres levantarte a las 4 de la mañana? ¿Por qué y para qué? Te diría. Eso primero. Y luego, aunque tengas un por qué y un para qué lo suficientemente grande, te diría que no empieces a las 4 de la mañana. Porque, lo mismo que te decía antes, la brecha es tan alta que no vas a ser capaz. Puede que lo hagas un día, 2, no vas a poder. No vas a poder. Alguien pudiera, pero no es lo normal. Porque tu mente te va a convencer de por qué no hacerlo, de que estás chalao, de que eres gilipollas, de que te quedes en la cama mejor, que hace frío. Entonces, ¿cuál es la fórmula? La fórmula es, si me levanto a las 8 menos cuarto, voy a proponerme levantarme a las 7 y media, 15 minutos. Si tienes tanta resistencia. 15 minutos puedes, pues hazlo. Tiene que ser el paso mínimo que no te genere resistencia, que sea tan ridículo que tu mente va a ir a convencerte. Tu mente te va a decir, Javi, 15 minutos antes, quédate en la cama. Pero tú vas a ver que va a ser tan ridículo que vas a decir, no vas a entrar en negociación con tu mente. Puede ser 15 minutos, como puede ser 10, como puede ser 5. Cada uno de nosotros tendrá esa barrera. Tienes que encontrar cuál es tu barrera e ir a por ella. Y tú puedes decir, ya, a lo mejor mi barrera son 5 minutos, en vez de a menos cuarto, a menos 20. Y Jesús, es que
para levantarme 5 minutos antes, eso no me levanta, eso es una mierda. Error, subestimamos el poder que tiene esto. Y eso es lo que tu mente quiere que creas, que no va a servir de nada. No va a estar tanto porque estás pensando en el beneficio de lo que vas a realizar con esos hábitos. No, el beneficio está ahí en que estás empezando a tomar el control de tu vida, en que ya no está mandando esta de aquí, ese potro salvaje que tienes ahí. Estás mandando tú, estás decidiendo tú y te estás entrenando, es un entrenamiento, tú eres una bestia del deporte. Yo te he visto entrenar y digo, what the fuck, ¿qué está pasando aquí? Entonces, ¿cómo has llegado ahí? ¿Has empezado las mismas número de veces que haces las dominadas son las mismas ahora que el primer día que empezaste? Es exactamente lo mismo. O sea, tienes que empezar con lo mínimo, que parezca insignificante, que parezca que no te está llevando a ningún lado. Pero sí te está llevando. Estás creando conexiones neuronales, estás mandando un mensaje directo a tu mente de que cada jodido día, lo primero que hago cuando me levanto a las 5 de la mañana es bajarme ahí. Lo que más resistencia me da es meterme en el agua fría. El agua y el agua fría ya es como más. Es lo que menos me gusta. ¿Qué mensaje le mando a mi mente cuando me suena el despertador y lo primero que hago es hacer unas respiraciones y bajarme allá abajo? ¿Qué mensaje le estoy mandando? ¿Qué crees que está haciendo mi mente desde que me levanto hasta que me meto en el agua? ¿Qué crees que está tratando de hacer mi mente? Vete a dormir. Convencerme de que no lo haga. Darme justificaciones de por qué no, de que es una chorrada, de que... Bueno, hoy en día este hábito concreto sabemos que tiene muchísimos beneficios a nivel de salud, pero yo no lo hago por eso, lo hago porque es mi entrenamiento mental. Y yo me he convertido en una bestia en ese sentido. Y no quiero que se relaje lo más mínimo. ¿Por qué? Porque cuando empezamos a relajarnos, ella va comiendo terreno cada vez más. Y cada vez es menos, cada vez hacen menos hábitos, cada vez hacen menos cosas. Entonces, con la mente no se negocia. Bueno, luego nos meteremos en el hielo y te pondremos incómodo. Te metes a las 5 de la mañana y yo en vez de meterte a las 5 te voy a meter con bastantes kilos de hielo. Así que para los que estén viendo esto, quedaros hasta el final porque se va a venir un rato increíble. Hablando un poco del tema de los libros, la verdad que me parece increíble y coincido bastante contigo con respecto a que para integrar un hábito debemos de ir poco a poco y debemos realmente proponernos uno e integrar lo mínimo posible. Yo eso lo he aprendido de ti, lo he integrado y al final me ha funcionado. Entonces, te quería hacer una pregunta respecto a la lectura y es, yo sé que tú has leído más de 4.000 libros. ¿Cuántos has leído? 2.500. 2.500. Bueno, una locura. De esos 2.500 libros, ¿cuáles dirías que han sido los 3, 5 libros que más te han marcado? ¿Y cuáles dirías que han sido los mayores aprendizajes? Porque hay muchísimo conocimiento. Entonces, cuéntanos. Es complicado. Y sobre todo, comparto los 5 que entiendo que están en una horquilla que cualquier persona que nos pueda estar viendo los va a leer, los va a entender y les va a servir. Porque hay otros libros de los que nunca hablo, que los he leído cuando mi nivel de conciencia ha sido más elevado y que han significado muchísimo y significan y todavía sigo trabajando con ellos, pero que no tendría ningún sentido nombrarlos, ¿de acuerdo? Vale. Entonces, esos 5 libros que te puedo hablar, pues son El poder de la mente subconsciente, de Joseph Murphy. Vale. Nosotros vamos arrastrando patrones y normalmente la que realmente decide por nosotros suele ser el subconsciente y estamos reprogramados, estamos programados y de lo que se trata es que tú entiendas cómo funciona la mente y te puedas reprogramar. Con todo esto de los hábitos que te estoy compartiendo, es mi manera de reprogramarme, porque si me dejo ir, voy a obtener los mismos resultados que siempre, porque vengo programado desde mi niñez. Entonces yo tengo que cambiar ese programa. Y si tú vienes toda una vida haciendo una serie de hábitos, unos comportamientos, una forma de pensar y conscientemente no trabajas sobre ello, vas a seguir repitiendo lo mismo. O sea, la gente se queja, critica, echa balones fuera del gobierno, de esto, de lo otro, de lo mal que le trata la vida, pero ¿qué hacemos nosotros por cambiar? Tengo que cambiar yo para que mi entorno cambie. Luego hay muchos factores, evidentemente, en la política, que no vamos a entrar ahí. Yo voy siempre a mí me importa un carajo lo de fuera. Yo me preocupo de mí, por lo menos que en mí esté hecho el trabajo. Entonces, este libro te va a hablar sobre todo esto y cómo empezar a aprender cómo funciona la mente para que puedas cambiar tus resultados. Segundo libro, Maestría del Amor. Maestría del Amor es un libro de Miguel Ruiz que habla del amor. ¿Pero el amor qué? Yo aquí saqué un gran aprendizaje que fue el amor propio, el amor a mí mismo. Yo le suelo preguntar a la gente, ¿quién es la persona a la que más amas?
Mi Y familia. la gente dice mi padre, mi hijo, mi pareja, mi no sé qué, mi no sé cuánto. Y yo digo, pues yo a quien más quiero en este mundo es a mí. No, eso es egoísmo, eso... No, no, no. Y te explico. Tengo que aprender a cuidarme, a mimarme, a respetarme, porque desde ahí atraeré a la persona adecuada, a alguien que camine conmigo y que no haya apegos y que no necesite de otra persona para ser feliz. Cuando yo estoy bien conmigo mismo, podré caminar junto a otra persona que igual que se quiera, se respete, se cuida. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad donde constantemente estamos mendigando amor a todo el mundo. A tu pareja, es que no me dices que me quieres, es que no me das un abrazo, es que no sé qué, no sé cuánto. Que no, que tenemos que aprender a estar bien con nosotros mismos. Y desde ahí, obviamente, a todos nos gusta que nos quieran, que nos abracen, pero yo no puedo tener ese apego. Y he trabajado para no tenerlo y ser feliz solo. Y de esa soledad pude atraer a la persona que a día de hoy es como mi alma gemela, donde caminamos juntos. ¿Y es una relación perfecta? No. Tenemos que estar hablando constantemente, comunicándonos y compartiendo nuestros miedos, nuestras vulnerabilidades, cómo podemos mejorar aquí y allá. Sí, eso es una relación para mí. Y este libro me enseñó eso. Y gracias a ese libro, hoy puedo estar disfrutando de una relación que jamás pensé que pudiera disfrutar. Antes de pasar al siguiente libro, te lo iba a preguntar más adelante, pero ya que sacas el tema, es una pregunta que estoy haciendo a los invitados que están viniendo, que tienen pareja, y va respecto a cómo escoger a la mujer adecuada. Nosotros que emprendemos, que trabajamos, realmente todo el mundo, yo considero que una mujer te potencia o te destruye. O te vas a la mierda o realmente te ayuda, te potencia y es una persona que tienes al lado y eso es un equipo. Entonces, ¿cómo escoger ese equipo adecuado? Bueno, yo creo que tiene que ver con ese amor propio, ¿no? Y con un trabajo personal profundo donde tus principios, tus valores, tu amor por ti mismo lo tienes muy trabajado y tienes muy claro lo que no quieres. Y desde ahí estás listo o lista para ver cuándo llega esa persona. Muchas veces esa persona está ahí y está durante mucho tiempo. Esta persona ya estaba ahí durante años, pero no lo veía. ¿Por qué? Porque yo no estaba en el punto. Y ella seguramente tampoco. Entonces, no se trata de que tú elijas. Se trata de que tú estés en el momento adecuado. Pudiéramos llevarlo como el maestro aparece cuando el alumno está preparado. Pues un poquito es así. Entonces, cuando tú estés en esa energía, vas a atraer a la persona adecuada. Vas a estar listo o lista para saber que es ahí. Brutal. Bueno, continúa con el libro 3 y con el aprendizaje, que está interesante. No solamente sobre el libro, sino el mayor aprendizaje que has obtenido, que creo que puede ayudar a mucha gente. Mira, Experimento Rendición, un libro fabuloso que tiene que ver y habla sobre la importancia de rendirnos ante la vida. La importancia, porque vamos mucho por ahí, como decía antes, quejándonos, diciendo lo mal que nos trata la vida, resistiéndonos, ¿no? Es que nada, es que me ha pasado esto, es que no sé cómo salir de aquí, es que no sé. Y entonces, este libro te habla, te cuenta la historia del tipo que, bueno, pues que empieza a rendirse a la vida, empieza como a todo sí, ¿vale? Es como un poco, cuenta su historia y lo comparto, yo no, a lo mejor no estoy en ese punto de a todo sí, pero sí hay que abrirse a esa resistencia, sobre todo a una conclusión que yo he llegado es que el universo es perfecto y que el ser humano, por esa capacidad que tiene de razonar, de pensar, nos creemos los más listos del universo y que no formamos parte de esto, y si lo formamos, entonces hay unas leyes naturales. Y si tú cumples con las leyes naturales, el universo proveerá, se dice. ¿Qué pasa? Que nos creemos por encima de ello, ¿no? Y entonces, pues, por eso estamos en esa resistencia. Cuando no nos salen las cosas, no, ¿por qué esto no me sale? ¿Por qué aquello? Y lo que estos principios te dicen es que confíes, que aceptes y que te rindas ante esa adversidad. O sea, si la vida te está poniendo una adversidad delante, es porque hay algo que tienes que aprender. Es como, yo me lo tomo como una prueba que la vida te pone para que tú demuestres si estás comprometido o no con querer esa mejor versión personal o profesional. Y entonces, cuando tú te viene una adversidad, si en vez de estar en resistencia, madre mía, y en la queja, ahí no vas a ver la solución. Te rindes, confías y aceptas, te relajas y dices, vale, el universo ha puesto esto a mí para algo. Desde ahí, antes vas a encontrar la solución. Y es un poco la reflexión que yo saqué de este libro, me llegó en un momento ideal, justo antes de que naciera el Héctor Voraz, y fue ahí donde me desquité de esa presión, acepté, confié, y a partir de ahí empezaron a pasar cosas distintas. ¿Quieres continuar con los libros o quieres que hablemos un poco de qué es Héctor Voraz?
lo dejo a... ¿Tienes algún par más para alguna persona? Sí, tengo. Orientado un poco... Mira, ahora en empresa... Bueno, por ejemplo. En empresa hay un libro que a mí me gustó mucho, que es el de Estrategia del Océano Azul, en un momento dado, ¿vale? porque en un mundo donde hay tantísima competencia, pues este libro te habla de la importancia de desmarcarte y de cómo generar un negocio totalmente disruptivo y que no compitas por precio, que puedas incluso cobrar mucho más en un sector que a lo mejor sea tan antiguo como, por ejemplo, el ejemplo que te pone en el libro el de un circo, un negocio centenario, y que llega el Circo del Sol, un negocio centenario que se cobran 20, 25 euros por entrada, y que el Circo del Sol llega y te cobra 100 y pico pavos por esas entradas, ¿no? Entonces, la idea es esa, que tú abras tu caja de creatividad, te salgas de la caja y trates de generar un negocio diferente donde no compitas por precio, te desmarques. Muy interesante. Y por último, diría el que es mi libro favorito y que creo que no va a pasar de moda nunca, porque tiene que ver con las personas, y porque en un mundo donde hay tantísima tecnología seguimos tratando con personas, aunque están las redes sociales y todos vemos a personas y nos relacionamos los unos con los otros. Y este libro es el de cómo ganar amigos e influir en las personas. Ya seas empresario, ya seas nada, o sea, quiero decir, seas un trabajador que no tengas empresa, es una habilidad tan importante saber relacionarnos, cómo tratar a las personas, que creo que yo diría, este debiera ser como la Biblia, el libro indispensable para cualquier persona. ¿Cuáles han sido los 3 mayores aprendizajes que has aplicado de ese libro? Porque hay una cosa que todos los empresarios, personas que mayor éxito he conocido tanto a nivel personal como a nivel profesional, comparten. Y es el networking, las relaciones lo son todo. Más relacionado con las relaciones, ¿no? Y cuando estoy viendo con gente muy potente, todos coincidan en esto. Y por eso te quiero hacer esta pregunta. ¿Cuáles dirías que son tus 3 mayores tips para tener una relación de calidad y sin más que fluya, ¿no? Pues me diría que comportarse con la persona de la manera más llana posible, de forma amorosa, y ¿qué tienes tú para la otra persona? ¿En qué puedes ayudar a la otra persona? Cuando tú das desde la intención de dar, sin esperar nada a cambio, ahí es donde se produce la magia. Claro, esto muchas veces es difícil porque en todos está el interés. Entonces hay que diferenciar entre intención e interés, porque es una línea muy fina ahí. Pero si tú te entrenas para esto y eres bueno, y yo me recuerdo cuando empecé a trabajar de camarero, yo este libro de cómo ganar amigos e influir en las personas me lo recomendaron, fue de los primeros que me recomendaron, y no lo compré por el título. Porque digo, si voy a la librería de cómo ganar amigos e influir en las personas, me van a decir que estoy loco. Y yo trabajaba en la noche y yo hacía mucho esto del networking de forma natural. Yo, cuando alguien me hablaba, necesito una imprenta o necesito no sé qué, yo los ponía, pues conozco a este, y iba conectando a personas por el hecho de que conocía a mucha gente. Después de 5 años que me recomendaran este libro, cuando lo leí, dije, hostia, o sea, que esto que yo estoy haciendo de forma natural sin saberlo, lo puedo utilizar para ganarme muy bien la vida. Porque entonces empecé a conectar gente y además ganaba porque intermediaba. Entonces ahí es donde digo que hay que hilar muy fino entre el interés, la intención, pero siempre que lo hagas con amor y realmente soluciones problemas. Antes, ¿con quién harías un negocio? ¿Con alguien que conoces o con alguien que no conoces? Con alguien que conozco. Pues la confianza por encima de todo. Confianza. Tienes que ganarte la confianza de las personas de forma sincera. Has comentado, ya cambiando un poco de tema, dejando esto a un lado, has comentado ahí que creaste el lector voraz. Cuéntanos qué es lector voraz para que aquellos oyentes que te están escuchando vean si esto le puede ayudar, porque en mi caso yo me formé contigo en el 2020, puede ser, 21 si no me equivoco. Hice la formación online, luego hice la presencial, que fue la mejor formación que he hecho presencialmente. Me rompió barreras. Cuéntanos qué es lector voraz. Pues mira, lector voraz nace de ese afán mío por leer y por mejorar. Yo, cuando cierro los negocios en 2019, me abro un canal de YouTube donde cuelgo cada día un resumen del libro que me leía. Y seguía sin blanca, debiendo muchísimos cientos de miles de euros, y no sabía qué hacer con mi vida, pero sentía una necesidad de encerrarme en casa, leer. Me hice ese canal de YouTube y dije, bueno, yo por lo menos aquí cuelgo vídeos y me sirve para mí, para aprender algo. Y a los 2 meses de estar subiendo esos vídeos, la gente empezó a pedirme que les enseñara a leer como yo lo hacía.
yo les mandaba a mi maestra, porque apareció el síndrome del impostor, que me decía que quién era yo para enseñar eso, que no había estudiado en mi vida, que yo no era quien para hacer eso, que no me había capacitado y que además debía mucho dinero. Pero lo cierto es que todo el mundo quería que yo les enseñara y me decían, no, yo no voy con tu maestra, yo cuando tú decidas hacerlo, yo lo haré, cuando tú decidas hacerlo, yo lo haré. Pero estuve un año sin blanca, la gente pidiéndome que les enseñara y no tomando la decisión. O sea que entiendo perfectísimamente ese síndrome del impostor y lo que cuesta dejarlo a un lado. Entonces, en un momento dado rompí esa barrera y decidí lanzarme y creé en la formación, tuve mi primera formación, vinieron 17 personas con un ticket de 1.000 euros cuando no había hecho una formación en mi vida. Esas 17 personas nos encerramos 3 días y medio en un hotel, salieron completamente locas, yo salí más loco todavía de lo que allí había pasado, tú lo has vivido y sabes de lo que va. Y esas personas, a la semana, 10 días de haber salido de ahí, me habían vendido 40 tickets a 1.200 pavos para el siguiente curso, sin yo haber hecho nada. Y justo 2 o 3 semanas después nos confinan. Joder. Y ahí me pilla con dinero en el banco y es como, wow. Pero sobre todo es la sensación que yo tenía que como que había encontrado el punto. Habían pasado 5 años desde que comencé a leer, desde que comencé a formarme, desde que comencé a tener hábitos. Y cuento esto porque son 5 años. Pero es que anteriormente te he contado que con 19 años comencé otro camino. Desde los 19 hasta los 28, donde no pasó nada. Parecía que nada estaba pasando. Y vuelvo y enlazo con tu pregunta de levantarse a las 5 de la mañana te va a hacer ganar dinero. Pues no creo que directamente esté ligado, no. Pero cuando no tienes una puta mierda en tu vida, cuando no te sientes realizado en las diferentes áreas de tu vida, cuando no estás teniendo resultados, no te queda otra que pagar el precio y que hacer tu parte, por lo menos que te quede la satisfacción de que estás haciendo algo. Porque sí o sí lo que va a hacer es que mejores. Y si mejoras en las diferentes áreas de tu vida, tendrás más posibilidades de alcanzar antes los logros que quieras, ya sea ese dinero, tener una pareja, mejores relaciones, mejor físico, lo que sea. Entonces sí o sí va a ser evidente y va a llegar antes o después ese resultado. Entonces, 40 personas, después 50, después 100, 150, parte online, hoy en día casi 3.000 alumnos por todo el mundo. Y bueno, pues disfrutando del camino. En Lector Voraz, ¿a qué enseñáis? ¿A leer un poco más rápido? ¿Sirve eso de leer rápido? Cuéntame. Bueno, esto me gustaría matizar aquí, ¿no? Porque sabes que la promesa es leer un libro en 50 minutos. Tú has estado con tu mapa mental, con un 80% de retención. Claro, cuando esto lo oyes por primera vez suena increíble y parece imposible, ¿no? Entonces me gustaría matizar, porque mucha gente solo se queda con la rapidez. Es que de nada tendría que ver que fueras capaz de leer un libro en 50 minutos si no retuvieras, si no comprendieras, si no te sirviera eso que te estás leyendo. Pero más allá es, yo diría, no se trata de leer más rápido, que sí, porque con la lectura tradicional un hecho es que no leemos porque leer es tedioso y aburrido, porque sentimos que vamos lento, que no retenemos y que no comprendemos con la lectura tradicional. Por eso yo enseño a leer rápido, donde vas a retener mucho mejor, donde vas a tener conexiones neuronales constantemente y se provoca lo que siempre digo, ese orgasmo cerebral, porque estás viendo en muy poquito tiempo cómo la información está entrando en ti. Entonces, es que no tiene comparación, es una auténtica barbaridad. Pero yo diría lee más y mejor, lee más y mejor. O sea, lo que conseguimos con esto es motivación para leer más, querer aprender más, sobre todo libros de no ficción que te enseñen algo concreto que vas a poder aplicar a tu vida. Tú ahora, antes de empezar a grabar, me hablabas, ahora me quiero centrar en esta temática y coger los libros más top, y tienes ya la habilidad, tienes la herramienta y sabes que te coges un fin de semana o 2 días y te haces experto en una temática. Y además es lo que comentas, literalmente me ocurre que cuando a lo mejor estoy un tiempo sin leer o leo de forma lenta, a la que me conecto, me leo el primer libro, me leo el segundo y entro como en esa carrerilla de orgasmo cerebral, de mi cerebro está súper conectado y es una locura. Es una locura porque adquieres muchísimo conocimiento que luego hay que aplicar, que aplicamos. Y es una pasada. Yo, pues, a modo personal, diría que ha sido una de las habilidades que más me han ayudado a llegar a donde estoy hoy en día, porque la lectura me ha llevado a otro nivel. Entonces, te quería hacer una pregunta, ya cambiando un poco de tema respecto a Lector Voraz, y es, si tuvieras a tu yo de 22 años, yo tengo 22, ¿qué le dirías? Foco. Vale. Enfócate. No te disperses, porque yo siempre tuve como mucha dispersión. Yo, con 19 años,
tuve la suerte y la no suerte en este sentido, por justo lo que te voy a compartir, que desde muy pronto yo supe de Richard Branson y a mí me impactó, era como un referente. Claro. Y entonces yo dije, antes de los 40 tengo que tener 100 empresas. Y entonces era como que yo tenía mucha actitud y yo me abría todo y veía oportunidades por todos lados y me veía capaz. Y esto lo que hacía es que dispersaba mi energía. Y es algo que ha sido un patrón que hasta hace muy poquito, por no ponerle conciencia y por no ser consciente de ello, pues me ha mermado y me ha restado. Y me ha hecho perder mucho dinero, tiempo, energía, amistades y demás. Entonces te diría, foco absoluto. En qué eres bueno, en qué eres único. Y con ello, a saco. Porque si no... nos dispersamos y la fuerza se... Y esto, ojo, no quiere decir, pues como Richard Branson, que pueda tener no sé cuántas empresas. Pero si tienes esa habilidad, perfecto. Pero si no la tenemos y lo único que hace es, en lo que somos buenos, no terminar de romperla, pues quizá no sea el momento, el camino. Brutal. Bueno, ahora estás aquí viviendo en Alicante. Ahora tienes una vida de ensueño. Pero digamos que hubo un momento en donde no era así. ¿Cómo has vivido todo ese proceso al final, ¿no? Porque muchas veces yo creo que vivimos un momento, esto va relacionado con la pregunta, vivimos en un momento de mucha inmediatez, ¿no? Mucho quiero todo ya, quiero todo para ayer, quiero todo para... ¿no? ¿Cómo has trabajado esa parte? Te lo pregunto porque creo que es algo que a la audiencia que nos está escuchando considero que les puede venir muy bien. Pues mira, es todo un proceso de querer evolucionar. Es un proceso de tomar la decisión de ser responsable de tu vida. Porque si no te haces responsable 100% de tu vida, siempre vas a tener a quien echarle la culpa. Siempre va a haber, en mi caso, mis socios, por eso me arruiné, los proveedores, el Estado... Y eso fue lo que hice durante 1 año y medio y nada pasó. En el momento que yo tuve esa conversación conmigo y decidí ser 100% responsable, a mí nadie me puso una pistola para tener esos socios, para tener esos proveedores, para tomar las decisiones que tomé. Por lo tanto, el responsable último soy yo. Esto no quiere decir que en un momento dado una persona haga algo que te haya afectado. Sí. Pero cuando hablo de responsabilidad, no es culpa, es ¿qué puedo hacer yo con esta situación que ahora mismo hay? Ya está. Entonces, sí o sí, hacerte responsable. Cuando tú te haces responsable, y en 2015 dije, a partir de hoy, todo lo que suceda en mi vida, el responsable soy yo. Aunque haya personas de por medio y me hubiera gustado que se hubieran comportado de otra forma, que por supuesto. Pero el responsable último soy yo y me voy a preocupar solo cómo salir de esa situación o cómo la puedo arreglar o qué me toca hacer ahora. Entonces, sí o sí, hacerte responsable. Una de las peores emociones con las que un ser humano puede lidiar, lo tengo más que comprobada, es la de la falta del dinero. Sí. Y yo estuve en menos 1 millón, pero tengo muy comprobado que es lo mismo deber 1 millón emocionalmente a deber 50.000, a que no tengas para pagar el alquiler de la casa o los recibos de la luz o no tengas para irte con los amigos recurrentemente por ahí. La emoción es exactamente la misma. Entonces eso hay que trabajarlo y se trabaja, pues la lectura te ayuda, la resiliencia, la rendición, como te decía, el confiar y en vez de estar en la queja, vale, estoy en esta situación, ¿por qué? ¿Y para qué? Tengo que aprender algo, ¿para qué? Para pasar al siguiente nivel y que esto ya no sea una resistencia para mí. Y eso solo está en ti, volvemos a la responsabilidad. Responsabilízate y enfócate en soluciones, no en la queja, en la crítica, en el llanto, en por qué estás ahí. Brutal. Bueno, Jesús, vamos a pasar a la parte final, donde te vamos a meter en hielo. Oye, estamos en pleno diciembre, pero parece la verdad que... Hace un día de puta madre. Sí, hace un día de puta madre. Pero el agua está fría de cojones. Esta mañana ha estado ya a las 5, ¿sabes? Así que nada, vamos a ver cómo nos lo montamos. Pero... Además me has traído hielo. Obvio. Hielo, 2 piscinas, yo me meto contigo. Así que nada, si quieres vamos a por ello. Vamos. Venga. Bueno, familia, estamos aquí en el hielo con Jesús. Ha sido bastante complicado, la verdad, ponerlo aquí en el agua. Bueno, en la mente parecía mejor, ¿eh? Esto es como el emprendimiento, siempre parece mejor en la mente, luego la realidad difiere. De ahí la importancia de primero testear las hipótesis, ¿no? Y luego... Producto mínimo viable. Bueno, Jesús lleva ya como, no sé, llevará 3-5 minutos, literalmente. Así que, bueno, vamos a empezar con las preguntas porque si no se le van a derretir los hielos. A mí se me han caído la mitad, pero voy a echarle alguno más, por si acaso. Eso no vale, ¿eh? No hay igualdad aquí.
No pasa nada, estamos entrenados. Bueno, primera pregunta para Jesús, una cosa que me gustaría preguntarte y es, ¿qué es el éxito para Jesús en Rubio? El éxito. El éxito tiene que ver contigo mismo. Y bueno, lo hablábamos antes en el podcast, ¿no? La paz interior que tú sientas, lo que para ti sea sentir que pagas el precio cada día, que estás en paz, que hay en tu intención detrás de cada una de las acciones que haces y sentir que estás avanzando y que estás caminando hacia una nueva mejor versión tuya. Bueno, ahora me has comentado, cuando estabas comentando, bueno, poniendo las bañeras, me estabas diciendo que estabas haciendo ayuno, ¿verdad? Sí, bueno, el ayuno llevo ¿Cómo 4 años funciona ya. eso? Bueno, pues al final es empezar con 12 horitas de ayuno y vas avanzando. Aparte, yo no tomo hidratos de carbono. Cuando digo no tomo hidratos de carbono, no tomo hidratos de carbono el 95% de mi tiempo. Si me tengo que comer un arroz, me tomo un muy buen arroz. En casa no tomaré pasta, no haré arroz. Si quedo con amigos, familia y toca ir a un buen sitio a comerse un arroz como Dios manda. Has hablado mucho, tienes un libro que se llama El poder de la incomodidad. ¿Nos puedes hablar un poquito más acerca de qué es para ti ponerte incómodo y por qué consideras que ponernos incómodos nos va a llegar a otro nivel? Pues por cómo está diseñada la mente. La mente está diseñada para obtener el placer inmediato y por eso no nos gusta ponernos incómodos. Y yo recuerdo siempre una... ¿Qué? Te ha hecho el hielo, tío. Cuidado que yo tengo más, ¿sabes? Pues recuerdo siempre una entrevista de Samuel Eto'o, que era un futbolista camerunés, y cuando fichó por el Barcelona, que se acababa de ir Ronaldo Nazario, y dijo en la entrevista que no podía prometer goles como los mismos goles que Cristiano Ronaldo, no, que Ronaldo, pero que lo que sí prometía era correr como un negro para vivir como un blanco. Y a mí aquello me quedó grabado. Y me lo llevo a la parte de la incomodidad. O sea, yo elijo estar incómodo hoy para el día de mañana poder vivir una vida cómoda. Porque nuestra mente está diseñada, como te decía, para el placer inmediato. Yo quiero aquí y ahora. Por eso nos cuesta crear hábitos. Por eso tú sabes que madrugar un poquito antes y realizar determinados hábitos sería mejor para ti. Pero tu mente, ¿qué quiere? El placer de, oye, quédate en la cama, se está calentito. O tómate ese dulce, sí, total, un día más. O quédate en el sofá, para no te vayas a echar ahí un poquito de deporte. Entonces, la mente siempre quiere el placer aquí y ahora. Entonces, cuando tú te entrenas para esto, yo me he entrenado y soy consciente de que la mente quiere eso. Cuando la mente me dice que para allá, yo sé automáticamente que el camino es hacia allá. Y lo tengo ya como muy automatizado. Pero no te puedes descuidar, porque en cuanto te descuidas, como siempre digo, con la mente no se negocia, te lleva al huerto y empiezas a dejar de hacer las cosas que sabes que te van a acercar hacia tus sueños, tus logros, lo que tú quieres en la vida. ¿Cuál dirías que ha sido el mayor y el mejor consejo que alguien te ha dado o has aprendido? Foco. Porque he sido muy disperso. Antes lo hablábamos. Tener foco. Y esto no quiere decir obsesión con el foco. Y no quiere decir que porque esto es muy dado con los empresarios, los emprendedores, que empiezan un nuevo proyecto y es como que ya no hay otro área en la vida en la que enfocarse. Y entonces empiezas y te obsesionas con el trabajo y estás 24 horas. ¿Qué pasa? Que hay otras áreas. Estás tú personalmente, que te tienes que cuidar con tus hábitos. Están tus relaciones, que sean familiares, pareja, hijos. Entonces, una cosa es obsesionarse con el proyecto y ir a por ello a muerte, y otra cosa es descuidar todo lo demás, porque te va a terminar por pasar factura. Brutal. Bueno, ¿cuál ha sido tu mejor mes? Desde que te arruinaste hasta el momento de ahora, tú ganaste más de 1 millón de euros. Ya sé que tú has ganado muchísimo dinero. Bueno, como en la resistencia te preguntan cuánto dinero ganas, aquí no te le voy a preguntar esa pregunta, pero sí que me gustaría que me dieras una horquilla de cuál ha sido tu mejor mes a nivel económico. Fíjate que el negocio del lector voraz no es tanto por meses, ¿vale? Porque los cursos se hacen cada 3 meses. Y entonces hay horquillas en las que la facturación difiere mucho. Pero te hablaré de año. Y el año que más he facturado ha sido sobrepasar ese 1 millón de euros. Y pues es una cantidad bastante importante. No está nada mal, la verdad. Si estuvieras empezando en un nuevo emprendimiento, imagínate que vuelves atrás con todo lo que sabes y pudieras empezar un nuevo proyecto sin haber conocido la lectura. ¿A qué otra cosa te dedicarías? ¿Qué otra cosa harías?
quién sería Jesús Rubia si no se dedicara a la lectura rápida y a la lectura hoy en día. Vale, es que la lectura rápida, como siempre digo, tú me has oído hablar de esto, Sí. la lectura rápida ha sido la excusa que yo he encontrado para atraer personas a mí. Entonces, ¿qué sería si no fuera mediante la lectura? Sería lo mismo, porque tú sabes lo que hay de fondo en Lector Voraz. O sea, Sí. no es venir a leer un libro de 50 minutos, es un evento y una experiencia de transformación personal donde yo comparto todos mis aprendizajes en los negocios, en la vida, lo que he aprendido después de los libros, en la lectura. Pero no es un curso de lectura al uso, es algo que te ayuda, te inspira a ser esa mejor versión tuya. Entonces, me dedicaría exactamente a lo mismo, a ayudar a las personas en cuanto a su mentalidad, en cuanto a sus hábitos. Y si tuviera que elegir algo a modo de inversión, obviamente sería el sector inmobiliario. Pero las personas estarían de por medio. Claro. Hemos estado hablando antes de los libros, hemos hablado de ponerse incómodo, hemos hablado de muchas cosas, pero te quiero hacer una pregunta y es, ¿eres feliz? ¿Realmente Jesús Rubia es feliz a día de hoy? ¿Qué es ser feliz? Mira, no creo en la felicidad constante, porque todos tenemos sueños, todos tenemos resistencias, todos tenemos algo que queremos mejorar y somos muy autocríticos con nosotros mismos. Entonces yo trato de estar lo más consciente posible en el aquí y el ahora, cuanto más tiempo mejor, porque ahí es donde siento la felicidad. Porque la infelicidad o la frustración viene cuando estamos pensando en lo que no tenemos, en lo que queremos alcanzar, en el pasado, en el futuro. Pasamos mucho tiempo ahí. Por lo tanto, la felicidad para mí la alcanzo cuando estoy presente y estoy disfrutando del momento. Como puede ser ahora. Ahora mismo estoy aquí y no tengo mierda en mi cabeza. Estoy aquí contigo. La única mierda es la del hielo que empieza a picar y es lo que me quiere desviar de este momento presente. ¿Vale? Entonces, para mí es eso. Si eres capaz de estar cuanto más tiempo en el aquí y en el ahora, para mí eso es un sinónimo de felicidad. No buscar la felicidad. O sea, cuando me hacen esta pregunta, en mi caso, considero felicidad en qué, ¿no? Porque Claro. igual que el éxito a nivel profesional, el éxito a nivel personal, varía muchísimo la respuesta, ¿no? Por eso la felicidad, eres feliz. Eso que la felicidad, pudiéramos hablar en términos generales. Yo sí, En soy momentos. feliz en términos generales con mi vida, la vida que estoy teniendo. Ahora, hay momentos jodidos, hay momentos que me cago en la hostia, como ahora, con el hielo. Hay momentos en... Pero en términos generales sí, pero para mí, si tuviera que decir felicidad, 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 es en el momento en el que no tienes mierda en tu cabeza, en el que no estás pensando en otra cosa, que estás disfrutando el momento presente con lo que estés haciendo. Eres capaz de estar, precisamente se llama presente por eso, ¿no? Ese regalo que es en el estar en el aquí y en el ahora, que es lo único que tenemos. ¿Crees que la felicidad es tener progreso? No, no creo que eso sea la felicidad. O sea, al final nuestro ego. instinto nos lleva a querer mejorar, a querer evolucionar. Yo siento que estamos aquí para experimentar esta vida y tratar de conseguir todo lo que seamos capaces de conseguir, ya que estamos aquí viviendo esta experiencia física. Pero como te decía, felicidad es estar aquí y ahora. Y entonces eso no entiendes de progreso, es que estás aquí. Un perro, mi perro, yo como mi perro, él está presente, está ahí y no está pensando en nada y es feliz. Voy a hacerte una última pregunta y es, te voy a dejar un minuto, un par de minutos para que des un mensaje al mundo, a las personas que te están escuchando, lo que te surge en este preciso momento. Si realmente quieres decir algo. Sí, bueno, sí, lo que yo... Es un poco lo que es mi buque insignia de vida, que es que para ser esa mejor versión hay que trabajar sobre la conciencia y estar lo más presente posible, entender cómo funciona nuestra mente. Nuestra mente es quizá la que más nos roba esa felicidad, porque se crea y se cuentan muchas mentiras. Quiere conseguir cosas que realmente no son necesarias y que por querer conseguirlas, como muchas veces no resulta fácil, pues nos genera esa infelicidad, esa frustración, esos miedos, cuando sería mucho más fácil todo. Pero nosotros nos hemos encargado de complicarla, de querer cumplir con expectativas, de mostrar a los demás, y eso es ego. Y puede estar bien, pero cuando tu ego hace que sufras y que estés en sufrimiento y no disfrutes del camino, ahí es donde empieza a perder esa sensación. Brutal. Bueno, familia, no sé si despedirnos aquí de otro podcast, la verdad.
pero Jesús es una persona que yo como persona admiro muchísimo, ha habido un podcast increíble, realmente es una persona que suma, que las que multiplica en tu día a día. Os dejaremos las redes sociales de, en este caso, Jesús Rubia, aquí abajo en la descripción. Igualmente os dejaremos, bueno, lo que está haciendo en este preciso momento. Sé que ahora está haciendo un taller. Si queréis asistir, yo me formo con él, es una pasada. Así que nada, Jesús. No sé si estás ya congelado. Un placer, Pero... esto ya... A ver, para arriba, ¿qué? Bueno, impecables, esto ha sido todo. Ya hemos comido, le hemos metido a Jesús en hielo. ¿Has sufrido un poco? ¿Alguna palabra que decir? Poquito. Me estás diciendo que tenía los pies congelados, así que... He sufrido más después que durante el hielo. que se ha quedado el frío metido en el cuerpo. Así que nada, os dejaremos las redes sociales de Jesús aquí abajo en la descripción. Cualquier cosa le puedes mandar un mensaje. Y nada, Jesús, un placer invitarte al podcast. El placer es mío. Lo he disfrutado mucho. Y nada, si os ha gustado, suscribiros y nos vemos en el siguiente. Adiós. Chao, chao.